This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Él lo negó 3 veces. En la noche más oscura de la fe cristiana, mientras Jesús era arrestado, golpeado y juzgado apresuradamente, Pedro, aquel que juró seguirlo hasta la muerte, huía de la mirada de un sirviente, temblaba ante una criada y finalmente negaba conocer al propio Maestro. El gallo cantó y entonces Jesús lo miró. Pero, ¿qué pasó después de eso? Todos conocen la caída de Pedro. Pocos hablan de su restauración. Pero existe un momento secreto entre él y Jesús. Un diálogo que permaneció oculto por años, guardado en la memoria de un hombre que lloró, fue restaurado y luego guardó silencio. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro después de las 3 preguntas de amor? ¿Por qué cargó con ese secreto hasta sus últimos días? ¿Y cómo una sola frase puede cambiar por completo la forma en que ves el perdón, el fracaso y el propósito? Prepárate para descubrir el misterio más íntimo de un apóstol que se convirtió en la roca de la iglesia, no por ser fuerte, sino por ser sincero. Quédate con nosotros hasta el final y descubre el secreto oculto de Pedro, lo que escuchó de Jesús después de negarlo 3 veces. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en la jornada de Pedro, el discípulo que cayó, pero fue restaurado, y descubre cómo su sinceridad lo convirtió en una de las figuras más impactantes de la fe cristiana. El sol aún no había tocado las aguas del mar de Galilea cuando Simón se levantó. El olor a pescado impregnaba su ropa incluso antes de que comenzara el día. Amaba ese mar, o al menos había aprendido a respetarlo. De él sacaba su sustento, día tras día, junto a su hermano menor, Andrés. Trabajaban juntos desde niños, herederos de las redes de su padre, de la canoa de madera, de las cicatrices en los dedos y de la esperanza que siempre venía con la próxima pesca. Simón no era un hombre instruido, no sabía debatir con los fariseos, ni recitar los salmos de memoria como algunos ancianos hacían los sábados, pero era un hombre bueno, justo, y de hablar directo. Y cuando se trataba de pescar, pocos conocían mejor las corrientes del mar, los cardúmenes impredecibles y el sonido del viento cortando las orillas rocosas de Galilea. Estaba casado con una mujer llamada Miriam. Sí, la Biblia no menciona su nombre, pero ella existía, y su presencia era un ancla firme en medio del mar agitado de la vida. Tuvieron 2 hijos, Eliab, el mayor, valiente como el padre, y Miqueas, aún pequeño, que tenía más afición por las historias que por las redes. Aunque la palabra no los registre, el silencio de los evangelios permite imaginar las sonrisas, los pasos corriendo por la casa sencilla en Capernaum, el olor a pan recién hecho que Miriam preparaba cada mañana. Era el tiempo de César Augusto, y el dominio romano pesaba como una sombra sobre los hombros del pueblo de Israel.
Había impuestos elevados, soldados patrullando los caminos, y muchos hombres vivían cansados. Algunos se rebelaban, otros se resignaban. Simón solo intentaba vivir. Su mayor objetivo era mantener su hogar, alimentar a sus hijos, honrar a sus padres y seguir la tradición de los suyos. Pero algo en el aire estaba cambiando. Los rumores corrían por las orillas. Un nuevo rabino, un hombre diferente, predicaba con autoridad. Decían que curaba leprosos, que perdonaba pecados, algo que solo Dios podía hacer. Decían que hablaba con poder y mansedumbre al mismo tiempo. Simón escuchaba en silencio, lavando las redes, mientras los demás murmuraban. Tenía poco tiempo para revoluciones espirituales. El pescado escaseaba, el sueño era corto, y las cuentas parecían multiplicarse como arena bajo los pies. Y fue en uno de esos días comunes, entre una noche frustrada en el mar y el cuidado de las redes sucias, que todo comenzó a cambiar. Estaba arrodillado, lavando las mallas junto a la playa, cuando vio acercarse a la multitud. No era algo inusual. Los curiosos seguían cualquier novedad. Pero había algo diferente en ese grupo. Los rostros estaban atentos, los ojos abiertos, como si esperaran algo más que palabras. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de estatura común, pero con una presencia inusual. Su mirada era firme, pero sin arrogancia. Sus ojos... Había algo en sus ojos. Autoridad y compasión mezcladas, como si viera más que rostros y nombres. La multitud se apretaba a su alrededor, y él, al ver a Simón, señaló el barco. ¿Puedo usarlo? Simón dudó. No era un buen momento. Las redes aún estaban mojadas. Él estaba cansado y... ¿Quién era ese hombre? Pero había algo en su voz, un tono que no se oía todos los días. Simón asintió. Subieron al barco y se alejaron un poco de la orilla. El hombre se sentó y comenzó a enseñar. Simón escuchaba sin parecer escuchar. Sus ojos estaban en el mar, pero el corazón empezaba a moverse. Las palabras del hombre eran distintas. No hablaba como los escribas, no era un discurso memorizado. Era como si cada frase le entrara directo al pecho, como si estuviera hablando con él. Cuando terminó de enseñar, el hombre se volvió hacia él. Lleva el barco a aguas más profundas y lanza las redes. Simón suspiró. Su rostro mostraba que hablaba en serio, pero él era carpintero, no pescador. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, dijo con el peso de la frustración en los hombros. Pero en tu palabra lanzaré las redes. La red cayó, desenrollándose como esperanza al viento, y entonces un tirón, fuerte, otro y otro más. Era imposible. La red se tensaba, se estiraba, crujía como si fuera a romperse. Peces, muchos peces, más de los que jamás había visto de una sola vez. Llamó a sus compañeros. Santiago y Juan vinieron deprisa, y las dos barcas casi se hundieron por el peso del pescado. Simón cayó de rodillas. «Apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador». No fue un gesto teatral, fue el grito del alma. Sabía que no estaba solo ante un maestro o profeta, estaba ante alguien que veía más allá de las apariencias, alguien que miraba por dentro. Pero el hombre, que más tarde lo llamaría Pedro por primera vez, lo miró con ternura y propósito. «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Simón no entendió. ¿Cómo podría entender? Aquello era demasiado grande, demasiado extraño.
¿Cómo dejarlo todo? La casa, los hijos, Miriam, pero al mismo tiempo, ¿cómo seguir como si nada hubiera pasado? Miró sus manos, las mismas que tantas veces tiraron de redes vacías. Ahora temblaban ante la abundancia. No sabía lo que vendría, pero sabía que el mar nunca sería el mismo. ¿Por qué alguien como él sería elegido para algo tan grande? El tiempo pasó, y la vida de Simón, ahora llamado Pedro, nunca volvió a la rutina de las redes. Caminaba al lado de Jesús, viendo cosas que ningún ojo había visto jamás. Era como si el mundo hubiese ganado nuevos colores. Los enfermos se levantaban, los ciegos veían, los demonios huían con una sola palabra. Multitudes lo seguían, y Pedro estaba allí, muy cerca del centro de todo. Pero junto con la maravilla vinieron los conflictos internos. Había preguntas que no sabía cómo responder. ¿Quién era realmente ese hombre? Lo llamaba Señor, pero a veces parecía ser más que eso. Otras veces parecía tan humano. Lloraba, se cansaba, necesitaba espacio. Pedro no comprendía todo, pero lo que más lo desconcertaba era el hecho de que Jesús lo conocía profundamente, incluso las partes que él mismo quería olvidar. Una tarde, después de un largo día de enseñanzas, Jesús ordenó a los discípulos que subieran al barco y cruzaran al otro lado del mar. Él, sin embargo, subió a un monte para orar solo. El mar estaba tranquilo cuando partieron, pero como tantas veces, la calma no duró. Las nubes cubrieron el cielo de repente. El viento comenzó a soplar, los remos se hicieron pesados y el agua golpeaba con fuerza el casco. La noche cayó espesa y la oscuridad parecía viva, como si el mar hubiera despertado con hambre. Pedro estaba acostumbrado a ese tipo de tormenta. Sabía qué hacer, cómo mantener el barco estable, cómo calmar a los demás, pero había algo diferente esa noche. La tormenta parecía querer devorar no solo el barco, sino el alma de cada uno que estaba en él. Fue entonces cuando alguien gritó señalando hacia el mar. Había una figura allí, caminando sobre las aguas. «¡Es un fantasma!», dijeron con pánico. Pedro entrecerró los ojos. El corazón le latía con fuerza, y entonces la voz que ya conocía también atravesó el viento. «¡Ánimo, soy yo! No tengan miedo, Jesús». Era él. Pedro sintió algo inexplicable crecer en su pecho. Un impulso, una mezcla de fe y locura. «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre las aguas». Por un momento, el mundo se detuvo. El mar ya no rugía. El viento parecía haberse callado solo para escuchar la respuesta. «Ven», dijo Jesús. Sin pensarlo, Pedro pasó la pierna por fuera del barco y pisó el agua. Y ella lo sostuvo. Un paso, otro, y luego otro más. Su corazón latía como los tambores que oía en las fiestas en Jerusalén. Estaba caminando sobre las aguas, pero bastó una mirada al viento, una distracción, una duda, y todo se vino abajo. La certeza se convirtió en miedo, el milagro en aflicción, y Pedro comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó mientras las olas subían por su rostro. La mano de Jesús lo alcanzó de inmediato, fuerte, firme, segura. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esas palabras entraron como un rayo en su alma. Pedro no supo qué responder. Aún sentía la fuerza de la mano que lo rescataba, pero también el peso de su debilidad. El silencio cayó entre ellos mientras volvían al barco.
La tormenta cesó en cuanto Jesús entró. El mar, ahora en calma, reflejaba el rostro confundido de Pedro. Se acurrucó en un rincón sintiéndose pequeño. Una vez más, no fue el viento lo que lo derribó. Fue él mismo. Su miedo, su duda, su fe que parecía grande hasta ser puesta a prueba. Los otros lo miraban sin saber qué decir. Él solo podía mirarse a sí mismo. Había visto lo imposible y aún así dudó. Había sido llamado y casi se ahoga. Mientras las estrellas regresaban al cielo y la embarcación seguía, en silencio Pedro no podía dejar de pensar en una sola cosa. ¿Confiará el Maestro en alguien con una fe tan frágil? Los días junto a Jesús eran impredecibles. Pedro nunca sabía si despertaría para un milagro, una multitud o una persecución. A veces todo eso ocurría en un solo día, pero había algo constante: el Maestro, siempre allí, siempre diciendo y haciendo cosas que ningún otro hombre se atrevía a hacer. Y cuanto más Pedro caminaba a su lado, más crecía dentro de él una pregunta que todos murmuraban, pero nadie respondía con certeza. ¿Quién era, en verdad, ese hombre? Habían partido hacia el norte, a la región de Cesarea de Filipo. Era un lugar de piedras, cavernas y antiguos altares dedicados a dioses paganos. Allí, donde la fe de Israel era casi un susurro entre los gritos de los ídolos, Jesús se detuvo y miró a los 12. ¿Quién dice la gente que soy yo? Los discípulos se miraron entre sí. La pregunta había rondado muchas veces, pero nunca de forma tan directa. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, dijo uno. Otros, Elías, añadió otro. O tal vez Jeremías, o alguno de los profetas, concluyó Santiago. Jesús escuchó con paciencia. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en Pedro. Entonces hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? El silencio fue cortante. Pedro sintió que el corazón se le aceleraba. Había algo dentro de él que quería salir, algo que ni él sabía de dónde venía. Sus manos sudaban. El aire parecía más denso, y entonces habló. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las palabras salieron con fuerza, pero sin pretensión. Fue como si salieran antes de que pudiera pensarlas. Cuando terminó, hubo un momento de asombro entre los demás. Nadie había dicho eso en voz alta antes. Jesús sonrió. No una sonrisa cualquiera, era una sonrisa de reconocimiento, de ternura. Se acercó a Pedro y, con una firmeza dulce en la voz, declaró: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro respiró hondo. Sintió un calor extraño recorrer su cuerpo. Aquello era bueno. Era correcto, pero Jesús no había terminado. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Las palabras flotaron en el aire como trompetas invisibles. Los ojos de Pedro se agrandaron. Sintió como si el peso del cielo hubiera sido depositado en sus manos. Llaves del reino de los cielos. Edificaré mi iglesia. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order.
Only on Uber Eats for a limited time. No comprendía todo, pero el impacto fue profundo. Jesús, el Maestro, el hombre que curaba con un toque y hablaba como nadie, acababa de confiarle algo sagrado. A él que tenía miedo, que se hundía, que solo era un pescador. Los otros discípulos murmuraban, admirados y confundidos. Pedro miraba al suelo tratando de entender. ¿Ahora era una roca? ¿Un cimiento? ¿Cómo era posible? Ni siquiera podía controlar sus propios impulsos. Aún se sentía pequeño ante los ojos del Maestro, pero Jesús había hablado, había elegido, y las palabras resonaban en lo profundo de su alma, mezcladas con dudas y una tímida esperanza. Más tarde, ese mismo día, Jesús empezó a hablar de cosas extrañas, de sufrimiento, de rechazo, de muerte y de resurrección. Pedro, aún con la cabeza llena de palabras sobre iglesia y reino de los cielos, no pudo soportar la idea de ver sufrir a su maestro. «Eso nunca te pasará, Señor», dijo, llevándolo aparte. Pero Jesús, con mirada firme, respondió, algo que lo rompió por dentro. «Apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo». El mismo que lo había llamado roca, ahora decía que era piedra de tropiezo. Pedro se sintió confundido, pequeño otra vez. Su boca, que había confesado al Cristo, ahora era reprendida como boca del enemigo. ¿Qué había pasado? ¿Cómo todo cambió tan rápido? Mientras el grupo retomaba el camino, Pedro quedó unos pasos atrás. El viento pasaba por las cavernas de Cesarea, aullando como si supiera cosas que él aún no sabía. Pero Pedro todavía no entendía el peso de esa promesa. Antes de continuar, te pedimos tu colaboración. Suscríbete al canal y dale like a este video para bendecirnos y ayudarnos a seguir compartiendo historias transformadoras de la Biblia. Ahora seguimos con los pasos más marcantes de Pedro. Era de noche en Jerusalén. Las calles ya estaban sumidas en el silencio y el aroma de hierbas y pan recién horneado llenaba el aire. Dentro de una sala en el piso superior de una casa prestada, 13 hombres se reunían para una cena que, a simple vista, parecía ser solo una celebración más de la Pascua. Pero el corazón de Jesús estaba cargado. Sus ojos, más oscuros que de costumbre, llevaban un dolor silencioso, como quien sabe que el tiempo se está agotando. Pedro miraba a su alrededor. Conocía a esos hombres. Caminaron juntos, comieron juntos, lloraron y rieron juntos durante 3 años. Santiago y Juan siempre cerca. Mateo, el exrecaudador de impuestos, ahora tan hermano como los otros. Judas, callado, con la mirada esquiva. Y Jesús, tan presente, tan extraño aquella noche. La mesa estaba dispuesta con hierbas amargas, vino y pan sin levadura, símbolos antiguos de la liberación. Pero Jesús parecía ausente, como si escuchara voces que nadie más oía. Pedro intentaba disimular la inquietud. Aún no comprendía por qué habían venido a Jerusalén en un tiempo tan tenso. Todo parecía a punto de desmoronarse. De repente, sin aviso, Jesús se levantó, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ató a la cintura. Silencio. Todos dejaron de masticar. Pedro frunció el ceño. ¿Qué estaba haciendo? Jesús llenó una vasija con agua y se arrodilló. Comenzó a lavar los pies de los discípulos, uno a uno, de forma serena, silenciosa, como un siervo, como el menor entre todos. Pedro se quedó paralizado. «No, Señor»,
tú nunca lavarás mis pies, dijo con firmeza, retirando los pies hacia atrás. Jesús lo miró, y su voz, aunque suave, llevaba el peso de la eternidad. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro tragó saliva. Aquellas palabras lo cortaron más profundo que cualquier reprensión. Entonces, lava también mis manos y mi cabeza. Jesús sonrió con ternura, como un padre ante un hijo que intenta demostrar más de lo que siente. El que se ha bañado solo necesita lavarse los pies y está completamente limpio. Pedro no entendió todo, pero entendió lo suficiente. Jesús estaba haciendo algo mucho mayor que un simple gesto de hospitalidad. Estaba enseñando, mostrando que el mayor entre ellos sería el que se inclinara. Y Pedro, siempre impetuoso, siempre el primero en hablar, se quedó allí, en silencio, mientras sentía el agua tibia correr por sus pies sucios. Después del lavado de pies, Jesús volvió a la mesa. El ambiente estaba cargado. Era como si el aire mismo se escapara de la sala. Uno de vosotros me va a traicionar esta noche, dijo. Todos miraron sorprendidos. La tensión era palpable. Pedro hizo una seña a Juan, que estaba al lado de Jesús. Pregúntale, ¿quién es? Susurró inquieto. Juan se inclinó, pero Jesús no reveló nombres. Solo dijo que lo haría con aquel a quien diera el trozo de pan mojado. Y entonces se lo entregó a Judas. La mirada entre ellos fue corta, pero eterna. Judas salió y la noche lo tragó. El silencio continuó pesado, hasta que Jesús se dirigió a los discípulos y dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Pedro reaccionó al instante. Su pecho se inflamó de valor. Aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Jesús lo miró con dulzura y dolor en los ojos, como quien ve algo que el otro aún no está listo para ver. Pedro, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. El mundo de Pedro tembló por dentro. ¿Cómo así? ¿Negar al Maestro? ¿Al mismo que había visto caminar sobre las aguas? ¿Al mismo que lo levantó de la duda? ¿Al mismo que lo llamó roca? Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré, insistió con la voz quebrada de certeza. Pero Jesús no respondió, solo mantuvo la mirada. Y en esa mirada había algo que Pedro jamás olvidaría. Un silencio cayó sobre la mesa. El pan fue partido, el vino fue pasado, pero el sabor de la noche ya había cambiado. Y Jesús mira a los ojos de Pedro y dice, antes de que el gallo cante, la noche en Jerusalén parecía más oscura que cualquier otra. El aroma a vino y hierbas de la cena aún permanecía en la memoria de Pedro, pero ahora todo era diferente. El tono de las palabras de Jesús, las miradas intercambiadas, la atmósfera cargada. Algo estaba a punto de suceder, y Pedro lo sentía en lo más profundo de sus huesos. Habían salido del cenáculo y caminado en silencio hasta un lugar llamado Getsemaní. Era un huerto, escondido entre antiguos olivares, donde el Maestro solía orar. Pero esa noche había algo distinto en su semblante. Jesús no sonreía. Sus ojos estaban distantes, su respiración pesada. Sentaos aquí mientras voy allí a orar, les dijo a los discípulos, pero se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, los 3 más cercanos, los 3 que habían presenciado la transfiguración en el monte, los 3 que sabían un poco más que los demás. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pedro asintió, aunque sin comprender la profundidad de esa tristeza.
Nunca había visto a Jesús así, vulnerable, frágil, casi humano. Jesús se apartó un poco. Pedro lo vio arrodillarse, los hombros encorvados, como quien carga el peso de un mundo entero, y entonces oyó su voz ahogada por la angustia. «Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras». Pedro intentó mantenerse despierto, luchaba contra el cansancio, pero los párpados le pesaban como plomo. El cuerpo traicionaba al espíritu. La cabeza se le inclinó y el sueño lo venció. Cuando despertó, se sobresaltó al ver a Jesús de pie junto a él. Su expresión era de tristeza y decepción. ¿Ni una hora pudisteis velar conmigo? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro intentó disimular. Balbuceó una disculpa, pero Jesús ya se alejaba otra vez. Se arrodilló de nuevo. Y, de nuevo, Pedro sucumbió. Al sueño lo despertó la misma voz, ahora más firme. Por segunda vez no había podido velar, y tampoco la tercera. El sueño parecía burlarse de su voluntad. Pero entonces Jesús se puso en pie, con la mirada resuelta. «Levantaos, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores». Pedro saltó con los ojos muy abiertos. Al otro lado de los olivos, antorchas danzaban en la oscuridad. Soldados, hombres armados, y delante de ellos, Judas. La traición fue silenciosa. Un beso en el rostro, un saludo fingido, y luego el caos. Pedro no lo pensó. La ira llenó su pecho. El miedo explotó en acción. Desenvainó la espada y en un movimiento brusco cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Malco era su nombre. El grito rompió el silencio de la noche. La sangre corrió. Los soldados se alborotaron, pero entonces, como una muralla entre dos mundos, Jesús extendió la mano. «¡Basta! ¡Guarda tu espada!», gritó con firmeza. Pedro se quedó inmóvil. «Todos los que toman espada, a espada morirán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y que Él me enviará más de 12 legiones de ángeles?» Y entonces, con ternura, tocó el rostro del hombre herido y lo sanó. Pedro dejó caer la espada al suelo. El metal resonó entre las piedras del huerto. Su corazón latía con fuerza. No entendía. Luchaba por Jesús y era reprendido. Protegía y era corregido. Todo estaba fuera de lugar. Los soldados avanzaron. Arrestaron a Jesús. Los discípulos retrocedieron, huyeron. Pedro vaciló un instante. Luego corrió también. Corrió como un niño asustado. Corrió como si las sombras del huerto fuesen a tragarse todo lo que él creía saber. Pero el peso de la mirada de Jesús, esa última mirada antes de ser llevado, no abandonaba su mente. Era como si dijera: «No con fuerza, Pedro, no con espada». Más tarde, a solas, jadeando y oculto en medio de la noche, Pedro se apoyó contra una pared y dejó que su cuerpo se deslizara hasta el suelo. Estaba sudado, confundido, con el alma destrozada. Aún sentía la empuñadura de la espada entre los dedos, aún oía el grito del siervo, aún sentía los ojos de Jesús sobre él. Quería ser fuerte, quería luchar, quería proteger, pero Jesús parecía querer algo muy distinto. La espada no salvará a Pedro de su mayor batalla, la que se librará en su corazón. La ciudad dormía en sombras, pero los corredores del templo permanecían vivos con pasos apresurados, murmullos venenosos y antorchas parpadeantes. Jesús había sido llevado,
arrestado como un criminal, encadenado como un ladrón. La traición de Judas había abierto las puertas a la noche más oscura de la historia, y Pedro seguía a distancia. El corazón le latía descompasado. El miedo se mezclaba con la culpa. Sus pies lo guiaban, aunque su mente gritara que se detuviese. Cada esquina era un riesgo. A cada paso se escabullía entre las sombras, pero su mirada no se apartaba de la figura del Maestro. Aquel a quien había prometido seguir hasta la muerte, ahora era arrastrado, herido y obligado a callar, y Pedro no podía hacer nada. Lo siguió hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Las llamas de una hoguera temblaban en el centro, lanzando sombras danzantes sobre los rostros de soldados y sirvientes. Pedro se acercó, disimulando entre ellos, tratando de pasar inadvertido. Sus ojos buscaban a Jesús, que adentro era interrogado, humillado, golpeado con palabras y manos. Se sentó cerca del fuego. Necesitaba calentarse, pero había algo más que el frío que lo hacía temblar. Era el peso de la espada caída en Getsemaní. Era el peso de no entender, el peso de no saber quién era ahora. Entonces se alzó la primera voz. Una sirvienta joven, de ojos penetrantes, lo señaló con cierto asombro. Este también estaba con él. Pedro se quedó helado, miró a su alrededor. Todos se volvieron hacia él. La hoguera parecía brillar con más intensidad. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. «Mujer, no lo conozco». El sonido de la negación reverberó dentro de él como el chasquido de una cuerda que se rompe. Pero nadie dijo nada. Las conversaciones continuaron. El peligro parecía haberse esfumado. Unos minutos después, otro hombre lo miró con desconfianza. Frunció el ceño y habló en voz alta. «Tú también eres uno de ellos». Pedro levantó la mano negando con urgencia. «Hombre, no lo soy». Las palabras cortaron el aire. La negación fue más firme, más desesperada. El pecho de Pedro ardía. El sudor corría por su nuca. Intentó apartarse, mezclarse aún más, pero era demasiado tarde. Un poco después, un tercero, pariente de Malco, el hombre al que le cortó la oreja, se acercó. Lo reconoció de inmediato. «Yo te vi con él en el huerto». Pedro estalló. El miedo se volvió ira. La vergüenza se convirtió en furia. Y con voz temblorosa, tal vez gritando más para convencerse a sí mismo que a los demás, exclamó: «¡Hombre, no sé de qué hablas!». Y en ese mismo instante, el gallo cantó. El sonido rasgó la noche como una hoja afilada. No era solo un canto. Era el eco de una profecía, era el recuerdo de una promesa rota, era el momento en que el mundo de Pedro se desmoronó. Miró hacia el interior de la casa, y allí, entre los soldados, en medio del juicio, Jesús giró el rostro y lo miró. Fue solo una mirada, sin palabras, sin acusación. Pero esa mirada atravesó el alma de Pedro. No había ira, no había desprecio, había dolor y amor. Un amor tan profundo, tan verdadero, que todas las defensas de Pedro se derrumbaron como polvo al viento. Se levantó de golpe, tropezando con sus propias piernas, y huyó del patio. Nadie lo detuvo. La noche ahora le pertenecía. Y el recuerdo del gallo y de esa mirada lo acompañaría para siempre. Pedro corrió por las calles desiertas de Jerusalén, sus pies descalzos golpeando el suelo de piedra. Corrió como un hombre que huye de sí mismo, y cuando no pudo correr más, cayó, lloró como nunca antes.
El pecho le dolía, los sollozos eran incontrolables. Se sentía sucio, indigno, perdido. Había fallado, no en algo pequeño, sino en lo que más había jurado no hacer jamás. Había traicionado al Maestro, no con monedas, no con un beso, sino con miedo, con palabras, con silencio. Y Jesús lo mira no con ira, sino con un amor que derriba todas las defensas. Pedro desapareció. Mientras el mundo presenciaba el juicio más injusto de la historia, mientras los soldados se burlaban y la multitud gritaba, «¡Crucifícalo!», Pedro no estaba allí. No había espada, no había palabras, solo silencio. Tras aquella madrugada en que el gallo cantó y los ojos de Jesús se encontraron con su mayor debilidad, Pedro se esfumó. La ciudad de Jerusalén bullía con rumores, pero él se ocultaba en callejones, en muros, entre sombras. Su alma pesaba más de lo que su cuerpo podía soportar, y no era el miedo a los romanos lo que lo mantenía apartado, era el miedo a sí mismo. Vagaba sin rumbo por los callejones, como un hombre que ya no sabe dónde termina su cuerpo y dónde comienza su culpa. El aire le parecía más denso, los pasos más pesados, el mundo más oscuro, y cada rincón, cada piedra, cada rostro anónimo susurraba la misma sentencia: tú lo negaste. En la cruz, el Maestro sangraba. Allá en el Gólgota, él cargaba con el pecado del mundo. María lloraba a los pies de la cruz. Juan se mantenía firme a su lado. Pero Pedro no tuvo valor de aparecer. El mismo que había dicho que moriría con Jesús, ahora se estremecía en silencio, en algún lugar donde ni la luz del día lo alcanzaba. No vio cuando clavaron los clavos. No vio cuando el cielo se oscureció. No oyó el grito: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ni el momento en que Jesús entregó el Espíritu, pero oyó al gallo. Al final de esa tarde sombría, incluso con el caos de voces y el ruido del martillo, Pedro seguía oyendo en su mente, en su alma, el canto del gallo. 1, 2, 3 veces, noche tras noche, como un lamento incesante, como un trueno que repetía su cobardía. Intentaba dormir las noches siguientes, pero cada vez que cerraba los ojos era como despertar otra vez en el patio, frente a la hoguera, frente a los criados, frente al Maestro al que había negado. ¿Cómo pudo hacer eso? Recordaba la mirada, el toque, las palabras: tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ¿qué roca era esa que se deshacía con el primer viento? ¿Qué clase de piedra se quiebra bajo la presión de la vergüenza? Se sentía débil, fragmentado, sucio por dentro. El pescador fuerte, impulsivo, valiente, ahora solo era una sombra de sí mismo. Caminaba como quien lleva cadenas invisibles. Cada rostro en la ciudad parecía acusarlo, aún sin saber lo que había hecho. Evitaba a los demás discípulos, evitaba mirar al cielo, evitaba todo lo que le recordara al Maestro. Y todo lo recordaba: las manos que Jesús lavó, los pies que él insistió en tocar, la espada que cayó en el suelo de Getsemaní, el fuego del patio calentando a un traidor, el gallo, la mirada, el amor, incluso herido, incluso mientras era llevado a morir, Jesús lo miró con amor, no con desilusión, no con juicio, sino con un amor tan profundo, tan verdadero, que ahora ardía como brasas en el corazón de Pedro,
y eso era lo que más lo devastaba. ¿Cómo pudo fallarle a alguien que lo amó tanto? Pensó en irse, volver a Galilea, fingir que nada había pasado, ser solo el pescador de antes. Pero hasta el mar ahora le parecía lejano. El agua que antes era su refugio, ahora era el espejo de su vergüenza. Ya no sabía cuál era su lugar, porque donde fuera cargaría con esa noche, con ese recuerdo, con ese dolor. Los días pasaron como en una niebla. Unos decían que el cuerpo de Jesús había sido sepultado, otros que los fariseos habían triunfado. Algunos aún hablaban de una promesa extraña, que él resucitaría. Pero nada tenía sentido para Pedro, porque para él todo había terminado. En la casa oscura donde se ocultaba, el silencio era su única compañía, y en ese silencio escuchaba su propia alma gritar. No había multitudes, no había maestros, no había cruz, solo el eco de lo que fue y de lo que ahora era. A la puerta llamaron suavemente. Era Andrés, su hermano. Llevaba en el rostro la misma pena. Los discípulos estaban reunidos, escondidos. Esperaban algo, o quizás nada. La esperanza, esa que siempre ardía en los ojos de Jesús, ahora parecía ausente en todos ellos. Pedro fue. Se sentó en un rincón, callado, no habló. No lloró, no reaccionó, simplemente miraba al suelo, hasta que Juan, con voz temblorosa, murmuró: Él murió, pero también dijo que resucitaría al tercer día. Pedro no respondió, solo cerró los ojos. ¿Era eso imposible, verdad? ¿Y si fuera cierto? ¿Y si Jesús regresara? ¿Cómo podría él enfrentarse al Maestro? ¿Qué le diría? Nada, porque ya no había palabras, solo el gallo, siempre el gallo, y una pregunta que sangraba en su interior, como una espina clavada en el corazón. ¿Cómo alguien que ha fallado tanto puede aún ser llamado por Dios? El tercer día amaneció sin prisa. La luz que empezaba a romper en el horizonte aún era tímida, como si hasta el cielo respetara el luto que envolvía Jerusalén. Dentro de la casa donde los discípulos seguían escondidos, las miradas eran sombrías, las palabras escasas, los corazones oprimidos. Pedro, sentado en un rincón, no había dormido. Hacía días que no sabía lo que era descansar, solo contemplaba el suelo, como esperando que la tierra lo tragara. Las horas transcurrían lentamente. Era difícil distinguir el tiempo desde aquella madrugada. Apenas comía, apenas hablaba, solo respiraba, vivía como quien sobrevive a sí mismo. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. María Magdalena entró agitada, con el cabello suelto, los ojos muy abiertos, como quien ha visto lo imposible. «Se han llevado el cuerpo del Señor», gritó. «El sepulcro está vacío». El silencio que reinó fue casi asfixiante. Juan fue el primero en correr. Pedro dudó un instante, pero algo lo empujó. Sus piernas se lanzaron sin pedirle permiso a su corazón. El aire le faltaba a cada paso, pero no se detenía. Corrió como quien huye de la culpa. Corrió como quien busca redención. Juan era más rápido y llegó primero a la tumba. Se detuvo en la entrada sin atreverse a entrar. Pedro, sin aliento, se precipitó al interior y allí se detuvo. Las sábanas seguían allí, dobladas, alineadas, como si alguien se hubiera levantado con calma, pero el cuerpo no estaba. Pedro avanzó con cautela, observó a su alrededor, tocó los lienzos. El olor aún estaba allí. Mirra, áloe, especias funerarias, pero Jesús no.
El corazón le palpitaba con fuerza. Por un momento, la esperanza quiso abrirse paso en su interior como una brasa a punto de avivarse. Pero pronto se vio ahogada por la duda. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si él había regresado? ¿Y si Jesús estaba vivo? ¿Y si todavía recordaba? Pedro no podía apartar esa idea de su cabeza. Si Jesús estaba vivo, entonces también estaba viva la escena de la negación. Seguía viva la herida de ver a su discípulo más cercano mentir 3 veces. Seguía viva la mirada, esa mirada que Pedro jamás olvidaría. ¿Y si la resurrección también trajera juicio? Volvieron a casa en silencio. Juan parecía animado, esperanzado. Pedro no. Sí, la tumba estaba vacía, pero eso solo aumentaba el peso en su pecho, porque ahora más que nunca no sabía qué hacer, ni qué decir, ni cómo actuar. En los días siguientes las noticias empezaron a circular. Algunas mujeres afirmaban haber visto ángeles, otras que habían hablado con el propio Jesús. Tomás dudaba. Juan sonreía en silencio. Pero Pedro guardaba silencio. En su interior no sabía si deseaba verlo o no. ¿Y si pregunta por qué huí?, pensaba. ¿Y si quiere saber por qué lo negué? ¿Cómo mirar a los ojos a quien me lavó los pies y me vio abandonarlo? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Sin embargo, algo curioso comenzó a suceder. Las mujeres decían que el ángel había dado un mensaje, que los discípulos fueran a Galilea y que Pedro fuera también. Él, por nombre. Jesús quería ver a Pedro. ¿Por qué? Él no lo entendía. No era digno. Era el traidor silencioso, el discípulo ausente, la roca que se derrumbó. Aún así, él llamaba a Pedro. Pedro vagaba por la casa sin rumbo, la mirada perdida. Los demás ya discutían la posibilidad de volver a Galilea. Era donde todo había comenzado. Allí podrían intentar comprender lo que vendría después. Pero para Pedro era algo más que eso. Era donde el mar lo esperaba, donde tal vez todavía estuviera su barca, donde quizá pudiera volver a ser lo que era antes. Pero, ¿todavía había tiempo? Miró al cielo. Las nubes avanzaban despacio. Una brisa suave soplaba, y por un instante fugaz se permitió recordar la primera vez que vio a Jesús, a orillas del mar, lavando las redes, la mirada, la voz. Sígueme. Ese recuerdo ardía ahora, porque lo siguió, pero también lo negó. Esa noche, acostado, sobre una manta áspera, escuchando el susurro del viento y la respiración de los demás discípulos, Pedro abrió los ojos en la oscuridad. Y como cada noche desde entonces, escuchó, aunque no hubiera gallo alguno, aunque no hubiera patio, ni hoguera, lo escuchó, el canto, el mismo sonido, el mismo tajo, el mismo peso, porque la tumba estaba vacía, pero el corazón de Pedro seguía lleno de dolor. La Galilea estaba tal como Pedro la recordaba. El mismo sonido del agua rompiendo contra las rocas, el mismo olor a sal en el aire, la misma brisa que cortaba el rostro por la mañana. Pero, aún así, todo parecía distinto. La paz del paisaje contrastaba con el torbellino que cargaba en el pecho. Cada paso que daba sobre la arena era como una pisada en las cenizas de lo que había sido su fe. Habían regresado. Algunos de los discípulos estaban con él: Juan, Tomás, Natanael, Santiago, Andrés,
Pero ya no había entusiasmo. Era un retorno silencioso, un intento de volver al comienzo, como si pudieran borrar todo lo que había sucedido, como si el mar pudiera lavar el pasado. «Voy a pescar», dijo Pedro, seco. Aún era de madrugada. Los demás lo siguieron. El barco seguía allí, viejo conocido. Las redes aún ásperas, las manos sabían qué hacer, el cuerpo lo recordaba, pero el corazón ya no era el mismo. Lanzaron las redes durante horas, y el mar, como la primera vez, permaneció en silencio. Ni un pez, ninguna respuesta, solo la oscuridad y el cansancio. El cielo comenzaba a clarear cuando una voz surgió desde la orilla. Alguien estaba allí a la distancia. «Hijos, ¿tenéis algo de comer?» Pedro entrecerró los ojos. La neblina de la mañana dificultaba la visión. Solo se distinguía una silueta. «No», respondió alguien en el barco. «Lanzad la red a la derecha del barco y encontraréis». Había algo en esa voz, algo familiar, algo que hizo que Pedro se congelara por dentro. Lanzaron la red y se llenó, de golpe, una vez más. Los peces tiraban con fuerza, casi rompiendo el tejido. Juan, con los ojos muy abiertos, se giró hacia Pedro. «Es el Señor». Pedro no esperó. Se lanzó al mar como la primera vez. El agua estaba fría, pero su pecho ardía. Nadó desesperado, como si cada brazada fuera una súplica de perdón. Cuando llegó a la orilla, estaba sin aliento, temblando. Y allí, sobre las brasas, había pescado y pan. Jesús lo miró. «Traed algunos de los peces que habéis pescado», dijo. Pedro corrió de vuelta, ayudó a los otros a arrastrar la red. 153 peces grandes, y la red no se rompió. Se sentaron alrededor de la hoguera. Nadie decía una palabra. El silencio era reverente. Jesús tomó el pan y lo repartió. Luego el pescado, como antes, como siempre. Pero Pedro apenas podía tragar. El calor de las brasas delante de él era el mismo que lo consumía por dentro. No eran solo brasas, no era solo un desayuno, era un altar, era un reencuentro. Después de comer, Jesús se volvió hacia él. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Pedro sintió que se le revolvía el estómago. No lo llamó Pedro, lo llamó Simón, el nombre antiguo, como si lo llevara de nuevo al punto de partida. «Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos». Silencio. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro tragó saliva. El rostro le ardía. Las brasas ante él le recordaban la hoguera, donde lo había negado. «Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas». Más silencio. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Esta vez Pedro tembló. La voz le falló. Los ojos se le llenaron de lágrimas. 3 veces. 3 preguntas. 3 respuestas. 3 heridas abiertas. Siendo tocadas una por una, bajó la cabeza. Ya no había forma de disimular el dolor. «Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo». Jesús lo miró con ternura. «Apacienta mis ovejas». Allí, en ese momento, entre el sonido del mar y el olor del pescado asado, Pedro lloró por dentro. Jesús no solo estaba restaurando al discípulo, estaba confiando en él de nuevo, colocando peso sobre sus hombros frágiles, brindándole una segunda oportunidad. Pero había algo más. Esas palabras no eran solo perdón, no eran solo sanidad. Había un tono, un eco oculto entre líneas,
como si el Maestro lo preparara para algo todavía más grande, algo que Pedro no alcanzaba a comprender. Jesús no mencionó la negación, no habló del gallo, no mencionó la huida, pero habló de amor, y eso dolía más. Porque el amor verdadero confronta más que cualquier reprimenda. El amor verdadero perdona y envía. Pedro miró al mar. Ese mar que ya no era refugio, sino testigo. El Maestro a su lado, el corazón aún herido, las manos temblorosas y una misión que volvía a empezar. Pero ¿qué significaban realmente esas palabras? Había algo más entre líneas. Jerusalén bullía de actividad. Era la fiesta de Pentecostés, una de las mayores celebraciones judías. Las calles estaban llenas de voces mezcladas, de rostros diversos, de mercaderes con cestos de dátiles, jarros de vino, trigo de la primavera. Pero en medio de esa multitud ruidosa había un pequeño grupo en silencio. Los discípulos de Jesús esperaban. Pedro estaba entre ellos, sentado en un rincón del cenáculo, con las manos juntas y la mirada perdida. El mismo hombre que, días atrás, se arrojó al agua para alcanzar al Maestro en la orilla, ahora se sumergía dentro de sí mismo. Las palabras de Jesús, antes de ascender, todavía resonaban. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ellos esperaban. Era todo lo que sabían hacer en ese momento. En Pedro había una mezcla de expectación y temor. El Espíritu vendría, Jesús lo había prometido. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué a él? ¿Por qué seguir confiando en quien falló? El corazón de Pedro estaba dividido entre la esperanza y el recuerdo de la culpa. En las horas que se alargaban en aquel cenáculo, la duda trataba de aflorar. Las preguntas llegaban como el viento. ¿Seré todavía digno? ¿Se habrá equivocado él al elegirme? Pero entre esas preguntas, algo nuevo empezó a brotar. Una confianza distinta, ya no basada en su fuerza, sino en la promesa. Y entonces sucedió. Llegó sin aviso. Primero, un sonido. No era un trueno, no era voz humana. Era como viento. Pero no movía las ventanas ni doblaba los árboles. Era como si soplara desde dentro de ellos. Luego, fuego. No un fuego que consume. Era luz que calienta, que purifica, que penetraba los poros y tocaba el alma. Lenguas repartidas como llamas se posaron sobre cada uno de ellos. Pedro lo sintió. No fue emoción, fue presencia. Era como si el propio Dios lo envolviera y dijera: sigo contigo. La vergüenza desapareció. El miedo se esfumó. El alma antes acorralada ahora se alzaba con poder. Su cuerpo temblaba, no de pavor, sino de plenitud. La voz quería salir. Las palabras se formaban en el corazón antes de pasar por la mente. Alrededor, los otros discípulos empezaron a hablar en lenguas extrañas, idiomas que nunca habían aprendido. Sonidos que se mezclaban con el aire y atraían la atención de los que pasaban por las calles de Jerusalén. ¿Qué es esto?, preguntaban. ¿Cómo los oímos hablar en nuestro propio idioma? Están borrachos, se burlaban otros. Pero Pedro no guardó silencio. Se puso en pie, miró a la multitud. El mismo que había negado a Jesús ante una criada, ahora se plantaba ante miles de personas. Subió a un lugar más alto, respiró hondo. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y prestad atención a mis palabras.
La multitud guardó silencio. Todas las miradas se volvieron a él, y Pedro predicó. Habló con claridad, con firmeza, con pasión, pero sobre todo con autoridad. Ya no era la autoridad del ímpetu, sino la del espíritu. Habló del profeta Joel, de cómo en los últimos días vendría un derramamiento de poder. Habló de David y las Escrituras, habló del Mesías, del Cristo, de aquel que había sido crucificado, pero resucitó. Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Hubo un silencio, un suspiro colectivo, y luego el clamor. ¿Qué haremos, hermanos? Pedro cerró los ojos un instante. Sonrió, no de soberbia, sino de gratitud. La respuesta no era suya, era del cielo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese día 3,000 almas fueron salvas. El cenáculo se convirtió en semilla. Las calles de Jerusalén se hicieron altar, la fe florecía. Y Pedro, el mismo que había llorado a solas tras la negación, ahora era portavoz de la gracia. Predicó hasta la puesta del sol, hasta que se le secó la garganta, hasta que la última mirada brilló de esperanza. Pero esa misma noche, cuando la ciudad dormía y los discípulos aún celebraban, Pedro se retiró, subió a la azotea de la casa, se sentó bajo el cielo, el viento soplaba, las estrellas lo rodeaban, y, aún con el Espíritu dentro de él, aún con miles escuchando su voz, él sentía algo no dicho, algo que todavía estaba por venir. Sí, había sido lleno del Espíritu. Sí, había sido restaurado. Sí, el fuego ahora habitaba en él. Pero, ¿realmente había quedado atrás el pasado? ¿O faltaba algo por decir? Era el inicio de un nuevo tiempo. El Espíritu había sido derramado. La iglesia naciente crecía como fuego en pasto seco. Cada casa se convertía en altar, cada reunión en culto, cada partimiento de pan era un recordatorio de que Él estaba vivo. Las palabras de Jesús antes de ascender ya no parecían distantes, eran una realidad vibrante, encendida. Y Pedro era ahora una nueva voz en ese escenario. Ya no se escondía, ya no sentía vergüenza. Ahora estaba en pie, firme, lleno de una valentía que ni él mismo reconocía. Pero pese a todo, aunque la multitud creciera con cada predicación, algo dentro de él todavía murmuraba, un eco discreto, como una sombra tímida en el rincón del alma, una cicatriz que ni el poder del Espíritu había borrado. Cierta mañana, Pedro y Juan subieron juntos al templo para la oración de la hora novena. Era una costumbre antigua. El templo seguía siendo el centro de la fe del pueblo. La gente iba y venía con ojos cansados de religión. Pero Pedro llevaba algo distinto. No buscaba rituales, llevaba dentro de sí una presencia. En la puerta llamada La Hermosa había un hombre, paralítico desde el nacimiento. Cada día lo colocaban allí manos compasivas, esperando la misericordia de los que pasaban. Una moneda, un pedazo de pan, un gesto de compasión. Era todo lo que conocía. Cuando vio a Pedro y a Juan acercarse, extendió la mano como de costumbre. «Una limosna, por favor». Pedro se detuvo, lo miró, y algo se encendió en ese instante. Los ojos del paralítico encontraron los de Pedro, y por primera vez
Alguien lo veía más allá de su condición. «Míranos», dijo Pedro. El hombre obedeció, esperando recibir algunas monedas. Pero lo que vino fue algo que jamás hubiera imaginado. «No tengo plata ni oro». La voz de Pedro era firme, clara, llena de convicción. «Pero lo que tengo, te lo doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate y anda». Y le tendió la mano. Hubo un segundo de silencio, un instante en que el tiempo se detuvo, y luego vida, fuerza, movimiento. El hombre sintió algo que subía por sus piernas, por sus huesos, por sus articulaciones. Algo que nunca había sentido, ahora latía con energía. Agarró la mano de Pedro y de un salto se puso en pie. Luego caminó, luego corrió, luego saltó y gritaba y lloraba. Entró con ellos al templo, glorificando a Dios con todo el aliento que tenía. La gente lo reconoció. Era el mismo que durante años se arrastraba en la entrada. Ahora estaba de pie, fuerte, feliz, a los pies de esos dos hombres. La multitud se agolpó alrededor, ojos desorbitados, corazones confusos, y Pedro de nuevo no se escondió. Subió los escalones de la entrada, respiró hondo y predicó. «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué fijáis la vista en nosotros como si por nuestro propio poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre?» Luego señaló al cielo. «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y por la fe en su nombre, que veis y conocéis, ha sido fortalecido. Sus palabras cortaban como espada, pero también sanaban como bálsamo. El pueblo escuchaba en silencio. Algunos lloraban, otros murmuraban, pero nadie podía negarlo. Aunque veían, el hombre estaba ahí, andando, saltando, vivo. Desde ese día, el nombre de Pedro comenzó a difundirse. Los líderes religiosos empezaron a observar con recelo. Las autoridades se inquietaban, pero el pueblo reconocía que algo nuevo estaba sucediendo. Y Pedro al fin comenzaba a ocupar el lugar que Jesús le había profetizado. Era la roca, la que se hundió, negó, lloró, ahora firme. Cuando esa noche volvió a casa, cansado de tanta multitud, con la imagen del paralítico corriendo en su mente, Pedro se sentó, solo. Oía los pasos de los demás discípulos, las oraciones, los cánticos, pero en el fondo, en lo más profundo, aún había una voz, un recuerdo, un nombre que resonaba con ternura y dolor. Simón. La hoguera del templo ya no era la hoguera del patio, pero dentro de él las brasas aún ardían. Había sanado a un hombre con la palabra. Pero ¿qué había de sí mismo? ¿Sería toda esa fuerza suficiente para sanar también sus propias heridas internas? El sol brillaba alto sobre Jope. El olor del mar se mezclaba con el de las especias, la ropa lavada y el pan recién horneado. Pedro se hospedaba en la casa de un curtidor llamado Simón, junto al mar. Era un lugar sencillo, suficiente para descansar de la misión y orar. Allí, lejos de las multitudes y de la presión religiosa de Jerusalén, Pedro encontraba una paz que hacía tiempo no experimentaba. Era cerca del mediodía cuando subió a la azotea para orar. El calor era denso, el silencio, bienvenido.
Las olas rompían suavemente contra las rocas, y Pedro, de rodillas, buscaba al Señor con el corazón abierto. Todavía había preguntas sin respuesta, memorias que lo perseguían. Pero allí, bajo el cielo azul, todo parecía más liviano. De pronto, algo cambió. Sus ojos se nublaron, su espíritu fue arrebatado. Cayó en un profundo éxtasis y vio que el cielo se abría. Descendía algo parecido a un gran lienzo atado por las puntas, que contenía toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves. Animales considerados impuros según la ley judía, y una voz clara y firme resonó: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro retrocedió. El corazón le dio un vuelco. Aquello iba contra todo lo que había aprendido desde niño. «De ninguna manera, Señor. Nunca he comido nada profano o inmundo». Pero la voz insistió con más autoridad: «No llames impuro a lo que Dios ha purificado». Esto se repitió 3 veces. Luego aquel lienzo fue recogido al cielo. Pedro abrió los ojos, empapado en sudor, sin aliento y sin entender nada. Mientras aún meditaba sobre el sentido de esa visión, llamaron con fuerza a la puerta. 3 hombres enviados por Cornelio, un centurión romano. Un hombre justo, temeroso de Dios, conocido por su generosidad y sus oraciones. Y él también había tenido una visión. Un ángel le había indicado que mandara buscar a Pedro, porque había algo que necesitaba oír. Pedro bajó, todavía perplejo. Los hombres le contaron todo. Entonces, en su interior, la visión empezó a tener sentido. El Espíritu lo impulsó. «Ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado». Al día siguiente partieron rumbo a Cesarea. El camino era largo, pero el tiempo necesario. Pedro observaba el paisaje, pero su mente estaba enfocada en lo que sucedería. Un gentil, un centurión romano, un hombre fuera del pueblo de Israel. Dios se movía para alcanzarlo. Al llegar a la casa de Cornelio, fue recibido con honra. El hombre se postró a sus pies, pero Pedro enseguida lo levantó. «Levántate, también yo soy hombre». Entró. La casa estaba llena de familiares, sirvientes y amigos, todos expectantes, atentos. Pedro respiró hondo. Nunca había predicado a gentiles, nunca había cruzado esa barrera cultural. Pero algo dentro de él decía que había llegado el momento. Sabéis que a un judío le está prohibido asociarse con extranjeros o entrar en su casa. Pero Dios me ha mostrado que no debo llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso vine, sin vacilar. Cornelio explicó su visión, Pedro escuchó, y entonces habló. Predicó acerca de Jesús, de su vida, muerte y resurrección. Habló del perdón, de la cruz, de la esperanza, y mientras predicaba, sucedió algo extraordinario. El Espíritu Santo descendió, así como en Pentecostés, como sobre los judíos, ahora sobre los gentiles. Empezaron a hablar en otras lenguas, alababan a Dios, lloraban. Eran tomados por la misma presencia que Pedro conocía también. Con los ojos llenos de lágrimas, Pedro se volvió a quienes lo acompañaban. ¿Puede acaso alguien negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y los bautizó, uno por uno. Aquel día, el cielo rompió una barrera más, y Pedro entendió. El amor de Dios iba más allá de fronteras religiosas, más allá de costumbres, más allá de orígenes. Era un amor que alcanzaba a los olvidados, a los improbables, incluso a los gentiles. Pero al regresar a Jerusalén lo confrontaron.
¿Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Pedro relató todo: la visión, el ángel, la presencia, el bautismo, y concluyó: si Dios les ha dado el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Hubo silencio, y luego alabanza. Entonces también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Pedro se recogió esa noche. Solo miraba el mismo cielo que desplegó el gran lienzo. Señor, porque yo ya había predicado, ya había sanado. Ahora había bautizado gentiles, pero en su interior algo latía todavía. Había un momento que nunca mencionaba, una conversación, una mirada, palabras que Jesús le dijo y que guardó desde aquella noche en que todo se quebró. Pero aún había un secreto no revelado, algo entre él y Jesús, guardado desde esa noche. Había pasado tiempo desde aquella inolvidable mañana a la orilla del mar, desde Pentecostés, desde Cornelio. La iglesia crecía como un río que desborda sus márgenes. Hombres y mujeres se convertían, surgían comunidades, y los apóstoles se dispersaban por la tierra anunciando que Jesús había resucitado y seguía vivo. Pedro, ahora respetado y escuchado, era una de las columnas de la fe. Sus palabras pesaban, su presencia animaba, donde llegaba lo recibían con honor. El hombre que en otro tiempo negó, ahora era visto como un padre por muchos en la fe. Pero el corazón seguía siendo de carne, y los pasos, aunque firmes, podían tropezar. Fue en Antioquía donde ocurrió algo. Un lugar lejano, diverso. Allí, judíos y gentiles convivían como hermanos. El mensaje de la cruz había derribado muros. Hombres de diferentes lenguas y culturas compartían el mismo pan. Pedro se sentía a gusto. Comía con todos, reía con los gentiles, los trataba como hermanos. Pero entonces llegaron algunos hombres de Jerusalén, enviados por Santiago, judíos rigurosos, celosos de la ley. Pedro cambió. Poco a poco se apartó de los gentiles, evitaba comer con ellos, pasaba más tiempo con los judíos. Y sin darse cuenta, sin decir nada, levantaba un muro que Jesús había derribado con su sangre. Los gentiles lo notaron. Los judíos se animaron. Hasta Bernabé, el bondadoso, empezó a distanciarse. Y Pablo lo vio todo. Él era nuevo, en la fe, pero firme como roca. Conocía el corazón de los fariseos porque había sido uno de ellos. Y cuando vio que Pedro retrocedía por miedo a aquellos hombres, el celo por el evangelio ardió dentro de él. No esperó, no habló a espaldas. Se levantó delante de todos y confrontó a Pedro públicamente. Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El silencio se apoderó de todos. Los gentiles dejaron de masticar. Los judíos bajaron la mirada. Y Pedro escuchó. No replicó. No se defendió. Escuchó. Las palabras de Pablo fueron duras, pero verdaderas, como un espejo. Pedro se vio a sí mismo, vio el miedo, la inseguridad, la costumbre antigua de retroceder cuando la presión aumentaba, pero ahora él ya no era el mismo. Ya no era el pescador impulsivo, ni el negador del patio, ni el hombre que huía. Ahora era Pedro, y guardó silencio. Aceptó la corrección.
no por cobardía, sino por humildad, sabiendo que la verdad del Evangelio estaba por encima de su reputación. Pablo, más tarde, escribiría sobre ese episodio en su carta a los Gálatas. No con odio, sino con celo, con amor por la verdad. Y Pedro no guardó rencor. Entendió. Agradeció. Aquella noche, de vuelta a su alojamiento, Pedro se sentó con la mirada baja. Sabía que había fallado, y aunque perdonado, fortalecido, lleno del Espíritu, aún tropezaba. Seguía siendo humano. Los discípulos lo respetaron todavía más, porque reconocer un error ante todos no es debilidad, sino fuerza. Pero dentro de Pedro, algo se movió. Cuando todos durmieron, se apartó. Caminó solo por las calles oscuras de Antioquía. La ciudad estaba callada, pero su alma no. Se sentó sobre una piedra y alzó la mirada al cielo estrellado. La voz de Pablo seguía resonando, pero más fuerte que ella. Otra voz, más antigua, más dulce, más profunda. Pedro, ¿me amas? Esa pregunta seguía acompañándolo. Incluso después del fuego, del Espíritu, de las multitudes salvadas, cerró los ojos. No lloraba, pero lo sentía, porque a pesar de la restauración, del nuevo inicio, había un leve peso, un recuerdo que ni el tiempo, ni los milagros, ni las curaciones habían borrado, algo entre él y el Maestro, algo de aquella noche, ante la hoguera, que aún no se había revelado del todo. Él ya no era el mismo. Pero ¿por qué todavía sentía un peso en su corazón? La edad llegaba como la brisa fría de la mañana, despacio pero firme. Las canas ya adornaban el cabello de Pedro, y sus pasos eran más lentos que en los tiempos de las largas caminatas. Ya no era el mismo pescador que abandonó las redes en la orilla de Galilea, ni el hombre impetuoso que blandió la espada en Getsemaní. El tiempo le había enseñado otra forma de fuerza, la de la fe que persiste en medio de los dolores de la vida. Ahora, en su madurez, Pedro ya no corría por las calles de Jerusalén, no predicaba en púlpitos improvisados ante multitudes con ojos encendidos. El escenario había cambiado, la persecución había aumentado, el imperio romano apretaba los puños. A los cristianos los acusaban de rebeldía, de ateísmo, de traición. La cruz, que antes fue un símbolo de vergüenza, ahora los marcaba con honor y con sangre. Las iglesias estaban diseminadas por Asia Menor, Capadocia, Bitinia, Galacia, Ponto, hombres y mujeres que se ocultaban en cuevas, en casas modestas, en bosques lejanos. Se reunían de noche en silencio compartiendo pan y salmos susurrados. Sufrían persecuciones, azotes, cárceles, muertes, pero no se rendían, porque la llama que ardió en Pentecostés seguía encendida. Y Pedro sabía que debía hablarles. Era el momento de escribir. Se sentó ante el pergamino. La tinta era oscura. La pluma temblaba un poco en sus dedos cansados. Pero el corazón latía con el mismo fuego de antes. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros dispersos por el mundo. Las palabras fluían, no como discurso de autoridad, sino como confesión de un hermano. Un padre que quería abrazar con letras a aquellos que nunca vería en persona. Hablaba del sufrimiento, no como teórico, sino como alguien que había llorado solo en la madrugada de la traición. Hablaba de esperanza, no como utopía, sino como la certeza de quien vio la tumba vacía.
hablaba de gloria futura, no como poesía, sino como promesa. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si fuera algo extraño. Pedro sabía lo que era fuego. Había estado demasiado cerca de una hoguera en una noche fría ante sirvientas y soldados cuando su propia voz temblaba. Ahora, al escribir, no ocultaba el sufrimiento, no maquillaba la realidad, pero apuntaba más allá de ella. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Recordaba las palabras del Maestro, aquellas mañanas junto al lago, aquella mano extendida cuando se hundía en las aguas, aquella voz que lo llamó roca, aun cuando él se sentía como arena. Al escribir la segunda carta, la certeza de la muerte cercana lo acompañaba. Él mismo lo dijo: sé que pronto abandonaré el tabernáculo de este cuerpo, como también nuestro Señor Jesucristo me lo ha revelado. Segunda Pedro 1:14. Pero no había miedo en sus palabras, había paz, como quien ya se reconcilió con su propia historia, como quien sabe que la eternidad no es una idea, sino una cita ineludible. Habló con fuerza contra los falsos maestros, alertó sobre las burlas, alentó a vivir en santidad y reafirmó con firmeza la certeza del regreso de Cristo. El Señor no retarda su promesa como algunos estiman tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabía que muchos estaban cansados, que algunos habían sido encarcelados, otros muertos delante de sus familias, que muchos sentían miedo, como él mismo lo había sentido. Por eso, cada palabra era escrita como semilla, cada frase como bálsamo, cada capítulo como una carta de esperanza dirigida al dolor. Pero había algo que no escribía, algo que guardaba, algo que no se atrevía a compartir todavía, porque, a pesar de todo, quedaba un secreto no contado, algo que vivió, pero que aún no era el momento de revelar. Cada vez que la pluma rozaba el pergamino, lo recordaba, de aquella noche junto al mar, del fuego, del pescado asándose, y de la pregunta repetida 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y la respuesta, tú sabes que te amo. Y la frase final, apacienta mis ovejas. Ahora Pedro comprendía el peso de esas palabras. Lo estaba viviendo. Cada carta, cada enseñanza, cada sufrimiento, cada atención, era la obediencia a esa orden. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Qué más dijo él? En ese momento en que solo él y Jesús compartían la brisa, las brasas y el perdón, había algo que Pedro había oído y que nunca contó a nadie. Pero en cada línea se oía el eco de lo que escuchó en aquella noche a la orilla del mar. Un secreto que aún no se atrevía a revelar. El fin había llegado. Pedro lo sabía. No por dolores nuevos en su cuerpo cansado, ni por los grilletes fríos en sus muñecas. Lo sabía porque el Espíritu que un día descendió como fuego seguía morando en él, y ahora soplaba suavemente, como quien susurra, es hora de volver a casa. Roma, la capital del mundo, latía al otro lado de los muros de la prisión. Carruajes, soldados, discusiones de ciudadanos. Pero dentro de aquella celda de piedra húmeda y fría, el tiempo era otro, más lento, más sagrado. Pedro se sentaba contra la pared, el rostro surcado por los años, el cabello blanco de madurez.
Sus manos ya no tenían la fuerza de aquellos días de pescador, pero el corazón latía con claridad. Ya no había prisa. Cada respiración era una oración. Cada recuerdo, una semilla. Cada silencio, una invitación a la eternidad. Miraba el cielo a través de una pequeña abertura en las piedras. Por la noche veía las estrellas, y siempre que las contemplaba, regresaba en el tiempo, volvía a Galilea, volvía a la arena bajo sus pies, volvía al rumor de las olas, volvía a la hoguera encendida, al olor del pescado asándose y al rostro sereno del maestro ante él. Fue allí, en aquel encuentro silencioso e íntimo, donde todo cambió. Después de la resurrección, Jesús no buscó a Pedro con acusaciones, no lo reprendió, no lo señaló, solo preparó pescado y preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro respondió con lo que le quedaba: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y Jesús continuó una segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro sintió el peso de la pregunta, pero respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Luego, por tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Allí, Pedro se rompió. El corazón se quebró como un vaso en manos del alfarero. 3 preguntas, 3 respuestas, 3 negaciones redimidas por amor. Pero fue después, cuando llegó el secreto, lo que nadie oyó, lo que guardó toda su vida, lo que nunca contó a otros apóstoles, lo que no incluyó en las cartas a las iglesias perseguidas. Jesús se acercó a él, se inclinó, acercando el rostro. Pedro sentía el calor de las brasas, pero más fuerte aún era el calor de la mirada de Jesús, que lo derretía por dentro. Entonces el maestro susurró: «Pedro, yo veo tu corazón». Aquella frase tan breve le penetró el espíritu como flecha de luz. Pedro no había sido elegido por su sabiduría, ni por su fuerza, ni por su constancia. Había sido elegido porque amaba, porque era auténtico, porque incluso cuando se equivocaba, lo hacía tratando de acertar. Jesús continuó: «Los hombres miran lo exterior, pero yo veo el interior. Como mi padre dijo a Samuel, el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón». 1 Samuel 16:7. Pedro recordaba que lloró, no de vergüenza, sino de alivio. Él, que se sintió tan indigno, ahora lo entendía. Jesús lo conocía, no por sus palabras, sino por su esencia. «Tú eres roca, Pedro», dijo Jesús sonriendo, «pero no por tu fuerza, sino por tu sinceridad». Desde aquel día, Pedro vivió con un nuevo peso, no de condena, sino de responsabilidad. Sabía que su misión no era demostrar nada al mundo, sino ser fiel a aquel que lo miró y vio verdad. Durante años, guardó ese momento como un tesoro. Era el secreto entre él y el Salvador, el secreto que lo sostuvo en Pentecostés, que le dio voz al sanar al paralítico a la puerta del templo, que lo mantuvo firme cuando Pablo lo corrigió, que le dio paz al escribir a las iglesias perseguidas. Ahora, en la celda de Roma, Pedro sentía que era tiempo de contarlo. Y allí, entre piedras frías y un silencio denso, murmuró al cielo: «He sido amado por completo. El Señor vio mi corazón». Pronto vendrían los guardias. La cruz lo esperaba. Y Pedro había decidido, no sería como la de su maestro. Pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir del mismo modo que aquel que lo amó pese a todo.
cerró los ojos. El viento se filtraba por la ranura de la celda. Era como el soplo del Espíritu, el mismo que lo tocó tantos años atrás. Allí, en sus últimos instantes, Pedro ya no pensaba en sus fallas, ni en sus caídas, ni en sus discursos. Solo pensaba en la voz, en esa voz suave, firme, llena de gracia. Pedro, yo veo tu corazón. Y entonces lo comprendió. No había sido elegido por su fuerza, ni por su habilidad, ni por su valentía. En ese momento, Pedro supo que no fue elegido por ser fuerte, sino por ser sincero. El cielo de Roma esa mañana estaba nublado. Nubes densas anunciaban una lluvia que no terminaba de llegar, como si incluso el clima dudara en llorar. Pero en el corazón de los seguidores de Jesús no había duda. Las lágrimas fluían sin freno. Pedro se había ido. La noticia corrió por los callejones y las casas secretas como un susurro de dolor. Los hermanos en la fe, muchos todavía perseguidos, otros huyendo, escuchaban el relato de la muerte con el corazón encogido. Él, la roca, Él, el pastor, Él, quien negó, pero también alzó la voz e incendió el mundo. Lo crucificaron, cabeza abajo, por decisión propia. No soy digno de morir como mi Señor, habría dicho a los soldados. Un último gesto de humildad, un último acto de entrega. Pero la muerte para él ya no era derrota. Era encuentro, promesa cumplida, descanso merecido. En la casa donde los cristianos se congregaban en secreto, nadie sabía bien cómo reaccionar. Algunos oraban, otros cantaban salmos entre lágrimas. Muchos guardaban silencio, recordándolo. Recordaban al hombre que tantos conocieron, que tanto enseñó. Pedro no fue perfecto, y quizá por eso fue tan amado. Era falible, intenso, humano, pero era genuino. Los jóvenes de la iglesia, muchos recién convertidos, leían en voz alta sus cartas, y cada palabra parecía más viva que nunca. Antes bien, santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. Otros leían la segunda carta. Pues sabiendo que en breve debo abandonar este tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, procuraré con diligencia que, después de mi partida, podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. 2 Pedro 1:14-15. Y así lo recordaban, porque Pedro no solo predicó, vivió, no solo enseñó, cayó, se levantó, amó y siguió, hasta el final. En Galilea, familias que nunca lo vieron en carne y hueso ya bautizaban a sus hijos con el nombre Pedro. En Judea, los ancianos narraban historias de cuando lo oían predicar con los ojos encendidos. Y en Roma, incluso donde lo mataron, su voz seguía resonando en cada catacumba, en cada oración susurrada en la oscuridad. Pero había algo más, algo que los hermanos comprendían ahora con más claridad. Pedro había guardado un secreto hasta el final, algo que, en sus últimos días, por fin reveló. No era una doctrina ni una revelación enigmática. Era una verdad sencilla y profunda. Aquella mañana a la orilla del mar, después de negarlo 3 veces y ser restaurado, Pedro escuchó una frase que moldearía el resto de su vida. Pedro,
yo veo tu corazón. Esas palabras que él guardó como un tesoro ahora pasaban de boca en boca, como una brasa que encendía otros corazones, porque el mundo siempre valoró a los fuertes, a los sabios, a los elocuentes. Pero Jesús vio más allá, vio el corazón, y fue allí, en ese punto invisible a los ojos humanos, donde edificó su iglesia. Los cristianos perseguidos al fin lo entendían. No eran los templos los que sostenían la fe, ni las estrategias, ni los discursos, sino corazones sinceros que caen y se levantan, que se equivocan, pero aman, que niegan, pero se arrepienten. En aquel pequeño grupo reunido en duelo y esperanza, alguien dijo, «Él fue la roca», otro respondió, «Sí, pero no por ser duro, sino por ser verdadero», y todos lloraron, pero no con desesperación, sino con gratitud. La roca se había marchado, pero la promesa seguía. Pedro vivió y murió con cicatrices visibles e invisibles, pero cada una contaba una historia, y juntas formaban el cimiento sobre el cual Jesús edificó algo eterno. La iglesia continuaría, la fe se difundiría, los vientos llegarían, pero la casa construida sobre la roca no caería. Y Pedro ahora estaba con aquel que lo llamó a la orilla del mar, que lo levantó de las aguas, que lo perdonó ante las brasas, que le confió el rebaño y que al final lo recibió con los brazos abiertos. En la tierra, su nombre sería recordado, no como el de un hombre perfecto, sino como la prueba viva de que Dios no usa a los impecables, sino a los dispuestos, porque aún los que fallan pueden ser usados para edificar algo eterno. Si te gustó esta historia, en tu pantalla aparecerán otros 2 videos con relatos bíblicos emocionantes. Haz clic para verlos, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like. Que Dios te bendiga y te fortalezca, así como lo hizo con Pedro.